Capítulo 1. La conserje y el desafío. El piso 42 de Hunt and Langford, LLP, estaba brillantemente iluminado, aunque el reloj se acercaba a la medianoche. Los enormes ventanales de cristal reflejaban las luces de Manhattan, la ciudad que nunca duerme. Ellie Parker empujaba su carro de limpieza por el pasillo de mármol. El chirrido constante de las ruedas se mezclaba con el zumbido de la aspiradora que acababa de apagar. Su uniforme gris plateado estaba manchado en algunos puntos, pero sus brillantes ojos marrones llevaban una chispa de determinación que nadie parecía notar. Se detuvo frente a la sala de conferencias principal, de donde salía luz por la rendija debajo de la puerta. Dentro, las voces se alzaban en conversaciones animadas, risas y el tintineo de copas de vino. Un gran negocio, lo más probable. Ellie ladeó la cabeza, escuchando. No por curiosidad, sino porque quería, solo por un momento, sentirse conectada con el mundo que había soñado desde que era una niña que crecía en los barrios marginales de Queens. Discretamente sacó un libro de su bolso desgastado, un libro de leyes en francés, prestado de la biblioteca comunitaria. Droit International, decía el audaz título. Ellie se había enseñado francés a los 15 años, cuando su abuela haitiana le enseñó las primeras frases. Ahora lo leía en preparación para el día en que su currículum no sería rechazado por los principales bufetes de abogados. Pasó una página, susurrando los términos legales para sí misma, como si fueran oraciones. La puerta de la sala de conferencias se abrió de repente. Ellie se sobresaltó, y el libro cayó al suelo. Un hombre alto salió, vestido con un traje azul marino a medida, su cabello oscuro prolijamente peinado. Alexander Hunt, CEO de Hunt and Langford LLP, conocido en el mundo legal de Nueva York como un genio y como un hombre despiadado y de corazón frío. Sus gélidos ojos azules recorrieron a Ellie y se posaron en el libro a sus pies. «¿Qué estás haciendo?» Su voz era baja, con un borde de sarcasmo agudo. «¿Echando un vistazo a los documentos de la empresa durante tu turno?» Ellie se agachó para recoger el libro, con el corazón latiendo con fuerza. «No, señor, este es mi libro». Alexander levantó una ceja y se acercó. Miró la portada. «¿Droit International? ¿Tú, una conserje, lees derecho internacional en francés?» Soltó una carcajada, desprovista de calidez. «¿En serio? ¿O solo intentas impresionar a alguien?» Ellie apretó su agarre sobre el libro. Su orgullo se sintió herido. Sabía quién era. Alexander Hunt, una vez destacado en Forbes, bajo el titular «De la nada a la cima». Una vez lo había admirado, pero ahora su mirada despectiva le hizo querer responder. «Leo porque quiero aprender», dijo con calma pero con firmeza. «No para impresionar a nadie». Alexander se cruzó de brazos, una chispa de intriga en sus ojos, como si acabara de descubrir un juguete nuevo. ¿Aprender? ¿Para qué? ¿Para fregar pisos de manera más eficiente? Se dio la vuelta hacia la sala de conferencias, donde los abogados todavía estaban inmersos en el debate. «Ya que quieres hacerte la lista, entra aquí». Ellie dudó. No se le permitía entrar en la sala de conferencias, pero su mirada desafiante hizo que fuera imposible marcharse. Tomó una respiración profunda y lo siguió adentro, todavía sosteniendo el libro contra su pecho. El aire interior estaba cargado de perfume caro y tensión. 7 abogados con trajes de diseñador estaban sentados alrededor de una mesa de caoba. Papeles dispersos, un contrato grueso y una botella de vino a medio vaciar abarrotaban la superficie. Un abogado mayor, el señor Grayson, estaba discutiendo algo sobre cláusulas vinculantes con un socio francés. Alexander levantó una mano para silenciarlo. «Todos tenemos una experta inesperada esta noche», enfatizó experta con un tono de burla. Luego se volvió hacia Ellie. «Esta chica dice que lee leyes en francés. Pues bien, demuéstralo». Cogió el contrato, pasó a una página densa llena de letra pequeña y se la lanzó a Ellie. «Traduce esto. Si eres tan lista como crees, hazlo». Las risas estallaron en la sala.
Algunos abogados negaron con la cabeza. Ellie sintió sus miradas, como si fuera una criatura extraña en una exhibición de zoológico. Sus manos temblaron ligeramente, no por miedo, sino por furia. Él pensaba que ella era un chiste, pero ella no lo era. Tomó una respiración, dejó su libro y comenzó a leer. Su voz era clara. Cada palabra francesa resonaba como un ritmo. Cláusula 14.2. La parte A acepta transferir el control de los activos dentro de los 90 días de la firma, siempre que la parte B complete el pago total antes de la fecha de vencimiento. Hizo una pausa. Luego miró directamente a Alexander. Pero hay un problema. La sala se quedó en silencio. Alexander frunció el ceño. ¿Qué problema? Ellie señaló una línea de texto pequeño. Esta nota al pie está mal traducida en la versión en inglés. Dice que si la parte B no paga a tiempo, la parte A tiene derecho a reclamar los activos y cobrar una penalización del 20%. Pero la versión en inglés solo menciona la reclamación de los activos. Si firman este contrato, su bufete podría perder millones si el socio incumple. Grayson agarró el contrato, hojeando las páginas con la cara pálida. Ella tiene razón. ¿Cómo se me pasó eso? Se volvió hacia los demás aterrorizado. ¿Quién aprobó esta traducción? Alexander se quedó congelado, con la mano agarrando el borde de la mesa. Su mirada sobre Ellie ya no contenía burla. Era algo más. ¿Conmoción? ¿Frustración? No podía admitir que una conserje acababa de salvar a la sala de un desastroso error. No podía dejar que ella ganara tan fácilmente. Impresionante, dijo con frialdad. Pero no creas que puedes entrar aquí y actuar con aires de superioridad. Vuelve a fregar, chica. Ellie no se movió. Se encontró con sus ojos, su voz baja pero cortante. No entré aquí para actuar con aires de superioridad. Usted me arrastró. Si no quiere la verdad, no me desafíe la próxima vez. Se dio la vuelta y empujó su carro de limpieza, dejando atrás una sala de conferencias llena de un incómodo silencio. Alexander se quedó mirándola, su corazón latiendo más rápido de lo habitual. No se había sentido así en años, desafiado, expuesto por alguien que no tenía nada más que su orgullo. Un destello de memoria cruzó por su mente. Un chico pobre en Ohio, parado frente a su clase, ridiculizado por un maestro por soñar con ser abogado. Ese chico había jurado nunca dejar que nadie lo menospreciara de nuevo. Pero ahora, parado en la cima, Alexander Hunt se preguntó, ¿se había convertido exactamente en el tipo de hombre que una vez lo humilló? Capítulo 2. El pasado olvidado. El tenue resplandor de la pantalla de la computadora proyectaba sombras nítidas en el rostro de Alexander Hunt, resaltando cada ángulo cincelado. Su oficina de la esquina en el piso 42 de Hunt and Langford, la LP, estaba en silencio, salvo por el clic de las teclas y el suspiro ocasional que se escapaba de sus labios. El reloj de la pared marcaba las 2 a.m., pero el sueño nunca había sido su amigo. No desde que era un chico en Ohio, trabajando a tiempo parcial en una tienda de comestibles, solo para poder pagar los libros de texto. En la pantalla había un correo electrónico de recursos humanos, con un archivo adjunto, el registro de personal de Ellie Parker. Alexander lo había solicitado justo después del incidente en la sala de conferencias la noche anterior. No podía explicar del todo por qué. Tal vez era curiosidad, o tal vez era la mirada desafiante en los ojos de esa chica conserje que aún persistía en sus pensamientos. Ellie Parker, murmuró, escaneando el texto. 25 años. Se graduó con honores en Derecho en el Queensboro Community College. Ninguna escuela de leyes de élite, ninguna recomendación brillante de profesores de renombre, solo una larga lista de trabajos a tiempo parcial. Mesera de restaurante, tutora de francés, personal de limpieza. Frunció el ceño. Queensboro, una universidad comunitaria. ¿Cómo podría alguien como ella leer contratos legales internacionales y detectar un error que todo su equipo legal había pasado por alto?
Se desplazó más abajo hasta la sección de notas, nominada para una beca completa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, pero la rechazó por razones personales. Alexander se detuvo, con los dedos sobre el teclado. ¿Rechazó la NYU? Nadie abandona una oportunidad como esa, a menos que... Abrió una nueva pestaña y buscó a Ellie en las redes sociales. Sus perfiles estaban casi vacíos, salvo por algunas publicaciones sobre competiciones de juicios simulados y una foto con una mujer mayor, presumiblemente su madre. La leyenda decía, «Gracias, mamá, por siempre creer en mí». Un dolor sordo se apoderó del pecho de Alexander, como si se tocara una vieja cicatriz. Pensó en su propia madre, que una vez trabajó en turnos dobles para pagar su matrícula universitaria. No la había visto desde el día en que falleció, justo antes de su graduación en Yale Law. Cerró la laptop y se reclinó en su silla de cuero. Ellie Parker le recordaba a sí mismo, o más bien, a la persona que solía ser. Un chico pobre sin nada más que talento y determinación. Pero él había enterrado ese pasado, construido una nueva identidad. Alexander Hunt, CEO. Genio. Un hombre que no dejaba que nadie lo menospreciara. Entonces, ¿por qué esta chica lo hacía sentir tan expuesto? A la mañana siguiente, Ellie estaba parada frente a la oficina de recursos humanos, con los dedos apretando la correa de su bolso. Había sido citada por sobrepasar los límites, una frase que la hacía sonar como si hubiera cometido un delito grave. Pero ella sabía la verdadera razón. Alexander Hunt. El hombre no podía soportar que una conserje hubiera sorprendido a toda una sala de abogados. Respiró hondo y abrió la puerta. Adentro, una mujer de mediana edad, la señora Carter, la jefa de recursos humanos, estaba sentada detrás de un escritorio. Alexander estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ellas, la luz del sol proyectando su silueta como una estatua de mármol. «Señorita Parker», comenzó la señora Carter en un tono firme. «Usted intervino en una reunión de alto nivel sin autorización. ¿Es consciente de que esto podría resultar en la terminación?» Ellie sintió que el calor le subía a la cara. «No intervine», dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. «Se me pidió que tradujera el contrato. Si me hubiera negado, probablemente me estarían acusando de incumplimiento». La señora Carter frunció el ceño, mirando a Alexander en busca de orientación. Él se dio la vuelta. Sus gélidos ojos azules recorrieron a Ellie. «Eres bastante buena para poner excusas, señorita Parker, pero no perteneces a esa sala. Eres una conserje, no una abogada». Ellie apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Quería gritar, hablar de las noches sin dormir estudiando leyes, de las cartas de rechazo, de su madre postrada en una cama de hospital con las facturas acumulándose. Pero no lo hizo. No quería su lástima, especialmente no la de él. «No pedí estar en esa sala», dijo, mirando a Alexander a los ojos. «Usted me arrastró solo para burlarse de mí. Si quiere castigarme por hacer lo correcto, adelante». La sala se quedó en silencio. La señora Carter se aclaró la garganta, claramente no acostumbrada a que el personal de bajo nivel hablara de esta manera. Alexander permaneció quieto, pero algo parpadeó en sus ojos. No enojo, sino curiosidad. Esta chica no le tenía miedo. No se disculpó, no bajó la cabeza. Le recordaba a un joven Alexander, enfrentando a un maestro que se burlaba de sus sueños y respondiendo con un brillante ensayo. «¿Has terminado?», preguntó, su voz baja y aguda. «No», respondió Ellie. «Si este bufete no quiere escuchar la verdad de una conserje, entonces tal vez el problema no soy yo». Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Alexander la detuvo. «Espera». Ellie se detuvo, sin darse la vuelta. Escuchó sus pasos detrás de ella, su aliento rozando la nuca. «Eres muy segura de ti misma, señorita Parker», dijo, casi en un susurro. «Pero la confianza por sí sola no te mantendrá aquí. Tendrás que demostrar que eres más que alguien que puede leer francés». Ellie se volvió para enfrentarlo. «No estoy aquí para demostrarle nada. Estoy aquí para demostrármelo a mí misma». Salió, dejando a Alexander parado allí,
con los puños apretados a los costados. Esa noche, Alexander se sentó solo en su oficina, la botella de whisky en su escritorio a medio vaciar. No estaba bebiendo para emborracharse, estaba bebiendo para olvidar. Pero la imagen de Ellie Parker seguía regresando, sus ojos inquebrantables, su voz firme. Volvió a abrir su archivo y leyó con más atención. Una pequeña nota en la parte inferior lo detuvo en seco. Razón para rechazar la beca de la NYU, cuidado de madre gravemente enferma. Cerró los ojos. El recuerdo lo golpeó como una ola. A los 18 años, su madre se había enfermado, pero él había elegido Yale en lugar de quedarse con ella. Esa decisión lo había llevado a la cima, pero también le había costado la oportunidad de despedirse. Ellie había elegido de manera diferente. Había renunciado a su sueño para estar con alguien a quien amaba. ¿Habría tenido él el coraje de hacer eso? Cogió el teléfono y llamó a su asistente. Averigua más sobre Ellie Parker. Todo, familia, finanzas, lo que sea que puedas. Colgó y se quedó mirando por la ventana. Manhattan resplandecía bajo las luces de la ciudad, pero por primera vez en años, Alexander sintió su vacío. Ellie Parker era más que una conserje. Era un recordatorio de quién solía ser y de a quién había enterrado. Pero no estaba listo para admitirlo. Todavía no. Capítulo 3. Barreras invisibles. El pequeño apartamento en Queens olía a desinfectante y café quemado. Ellie Parker colocó una bandeja de comida al lado de la cama de su madre, donde Marie yacía con respiraciones superficiales. «Intenta comer un poco de avena, mamá», dijo Ellie, forzando una sonrisa. Marie, con su cabello plateado enmarañado en la almohada, negó con la cabeza. «Deberías descansar, Ellie. Te vi trabajando toda la noche». Ellie no respondió. No podía decirle a su madre que el turno de limpieza nocturno en Hunt and Langford, LLP, era la única forma de pagar el alquiler y las facturas del hospital. Este apartamento estrecho con paredes descascaradas era compartido con 2 compañeras de piso, una chef y una estudiante de enfermería. Cada mes, Ellie contaba cada dólar, dividida entre comprar la medicación de su madre o pagar las deudas de la matrícula. Pero nunca se quejaba. Quejarse no cambiaría nada. Se sentó en la vieja silla de madera y abrió su laptop. La pantalla mostraba un correo electrónico de Hunt and Langford, con fecha de 6 meses atrás. Gracias por su solicitud. Hemos seleccionado a un candidato más adecuado. Ellie había postulado 3 veces para pasante, asistente legal, incluso como secretaria. Cada vez, la respuesta había sido la misma. Sin conexiones, sin un título de la Ivy League, su currículum era solo otra hoja de papel ignorada. Aún así, seguía postulando. Hunt and Langford era el bufete de sus sueños, donde los mejores abogados luchaban por la justicia. O al menos, eso es lo que solía creer. Cerró la laptop y miró por la ventana. Queens era un borrón de edificios grises y bocinas de coches. Pensó en sus días en el Queensboro Community College, quedándose despierta hasta tarde para estudiar Derecho Internacional, soñando con estar en una sala de juntas algún día, debatiendo con socios de alto perfil. Pero la realidad le había enseñado que los sueños no estaban hechos para chicas como ella, una chica haitiano-estadounidense de los proyectos, sin nadie que le abriera las puertas. En Hunt and Langford, LLP, Alexander Hunt estaba sentado en su oficina, mirando a través de la pared de cristal el reluciente Manhattan. Pero su mente estaba en otra parte. Ellie Parker, la chica con los ojos inquebrantables, se había instalado en sus pensamientos. El informe de su asistente esa mañana solo lo empeoró. Ellie vivía en una pensión deteriorada, cuidaba a una madre con una enfermedad cardíaca y trabajaba en 3 empleos para mantenerse a flote. No solo había rechazado la beca de la NYU, sino que también había ganado una competición nacional de derecho constitucional en su 2º año. Entonces, ¿por qué estaba fregando pisos aquí?
Alexander apretó el bolígrafo mientras los recuerdos regresaban. Recordó trabajar en una tienda de comestibles, siendo ridiculizado por los clientes por llevar ropa rasgada. Había jurado nunca ser menospreciado de nuevo, y había mantenido esa promesa. Pero, ¿a qué costo? Había olvidado lo que se sentía luchar por algo más grande que él mismo. Ellie, con su feroz dignidad, le recordaba al chico que una vez soñó con ser abogado para proteger a personas como su madre. Se puso de pie y llamó a su secretaria. Programa una reunión con Ellie Parker hoy. No estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero necesitaba verla, no para disculparse. Alexander Hunt no se disculpaba, sino para descubrir si esta chica era realmente quien él pensaba que era. Esa tarde, Ellie estaba parada frente a la oficina de Alexander, con el corazón latiendo con fuerza. Había pensado que el incidente de la sala de conferencias sería olvidado. Sin embargo, aquí estaba, citada de nuevo. Llamó y entró. La oficina era inmensa, un escritorio de nogal, estantes llenos de gruesos volúmenes legales. Alexander estaba sentado detrás del escritorio, su traje azul marino impecable, sus ojos tan afilados como el cristal. «Señorita Parker», dijo con voz baja, «siéntese». Ellie se quedó de pie, con las manos entrelazadas al frente. «Si me va a despedir, solo dígalo. No necesito cortesías». Alexander levantó una ceja, una chispa de sonrisa jugando en sus labios. «¿Despedirte?» «No, no desperdicio el talento». Deslizó un papel sobre el escritorio. «Esta es una oferta, un aprendizaje no remunerado en el bufete. Aprenderás de los mejores. Tendrás la oportunidad de demostrar tu valía». Ellie miró el papel, su corazón retorciéndose. Esta era la oportunidad que había soñado. Un pie en la puerta en Hunt and Langford. Pero la palabra «no remunerado» cortó como una cuchilla. Ella trabajaba 16 horas al día solo para mantener viva a su madre. No remunerado significaba perder su hogar, perderlo todo. Y la forma en que él lo dijo, como si estuviera concediendo un favor, se sintió como un insulto. Ella empujó el papel hacia atrás. «Gracias, pero no acepto». Alexander parpadeó, claramente no acostumbrado al rechazo. «¿Estás rechazando algo que cientos de solicitantes rogarían por tener? ¿Entiendes siquiera lo que es esto?» «Lo entiendo», dijo Ellie con firmeza. «Pero no necesito caridad de alguien que no cree que me lo merezco. Si cree que solo valgo la pena para trabajar gratis, entonces no es diferente de las personas que desechan mi currículum». Se hizo el silencio. Alexander la miró, sus ojos ya no fríos, sino llenos de algo más. Sorpresa. Tal vez incluso respeto. Esta chica no solo era inteligente, tenía un respeto por sí misma que rara vez veía en el mundo legal. Se puso de pie y se acercó a ella, su voz más suave. «¿Crees que no creo en ti? Entonces, ¿por qué estoy aquí hablando con una conserje en lugar de cerrar un trato de $1 millón? Ellie no se inmutó, aunque su corazón latía con fuerza, porque tiene curiosidad, pero la curiosidad no es creencia. «No lo odio, señor Hunt. Simplemente odio tener que rogar a las personas que nunca vieron mi valía en primer lugar». Alexander se quedó quieto, con las manos apretadas en los bolsillos. Sus palabras golpearon como un puñetazo, desenterrando recuerdos de profesores en Yale que lo habían despedido porque venía de la nada. Quería decir algo, decirle que lo entendía, que él solía ser ella, pero no podía. No Alexander Hunt. No el hombre que nunca admitía debilidad. «Eres muy decidida, señorita Parker», dijo por fin. «Pero la determinación no paga las facturas. Piénsalo. Oportunidades como esta no se presentan 2 veces». Ellie se encontró con su mirada sin inmutarse. «No necesito oportunidades de alguien que no me respeta. Encontraré mi propio camino». Se dio la vuelta y salió, dejando a Alexander atrás, sintiendo por primera vez en años que acababa de perder una batalla. Esa noche, Ellie se sentó al lado de su madre, leyendo un libro de leyes bajo la tenue luz. Mary le tomó la mano, con voz débil. «No tienes que hacerlo todo sola, Ellie. Creo que lo lograrás». Ellie sonrió,
pero su corazón estaba pesado. Había rechazado a Alexander Hunt, pero ¿tenía la fuerza para seguir adelante? En su oficina en el piso 42, Alexander miró la carta de oferta, girando un bolígrafo plateado entre sus dedos. Ellie Parker no era solo una conserje. Era un recordatorio de la parte de sí mismo que había enterrado hace mucho tiempo, la parte que una vez rechazó la lástima para proteger su orgullo. Y por primera vez, se preguntó, ¿podría volver a aprender eso de ella? Capítulo 4. El momento en que ella habló. El piso 42 de Hunt and Langford, LLP, estaba bañado por una luz blanca y brillante de los elegantes paneles LED de arriba. Ellie Parker empujó su carro de limpieza por el pasillo, la tela en su mano, deslizándose sobre la pared de vidrio de la sala de conferencias principal. Trabajaba en silencio, como un fantasma, pero sus oídos siempre estaban escuchando, no por curiosidad, sino porque los debates legales y los tratos multimillonarios que resonaban en estas salas eran lo más cerca que podía estar del sueño de convertirse en abogada. Hoy, la sala de conferencias estaba más concurrida de lo habitual. A través de la puerta ligeramente entornada, Ellie escuchó la voz del señor Grayson, un abogado senior con cabello plateado y un tono engreído. Estaba presentando a un grupo de socios franceses, su voz llena de confianza. La cláusula 9.3 del contrato asegura que las partes compartan el riesgo financiero por igual, dijo, citando la traducción en inglés. Ellie se detuvo a medio limpiar, una punzada de inquietud subiendo en su pecho. Había leído disposiciones similares en sus libros de texto de derecho internacional, y la frase «partage des risques» no era tan simple como Grayson pensaba. Dio un paso atrás y revisó su reloj. Su turno estaba a punto de terminar, pero no podía irse. Si Grayson había traducido mal la cláusula, el bufete podría perder millones, o peor aún, su credibilidad con clientes internacionales. Sacando su teléfono, redactó rápidamente un correo electrónico para Alexander Hunt. No estaba segura de que él lo leyera después de su confrontación la semana pasada. Probablemente la veía como nada más que un problema, pero tenía que intentarlo. Señor Hunt, escribió, escuché por casualidad los comentarios del señor Grayson sobre la cláusula 9.3. La traducción al inglés es incorrecta. En el francés original, la frase partage des risques indica que la parte A asume todo el riesgo si no se cumplen las condiciones de liquidez. Por favor, verifíquelo antes de firmar. Adjuntó un extracto del contrato original y lo envió, con el corazón latiendo con fuerza. Este no era su trabajo, pero no podía quedarse en silencio cuando sabía la verdad. Dentro de la sala de conferencias, Alexander estaba sentado a la cabecera de la mesa, su mirada cambiando a través de los socios franceses. Eran educados, pero visiblemente tensos, claramente no impresionados por la interpretación de Grayson. Su teléfono vibró suavemente. Miró la pantalla y vio el nombre de Ellie Parker. Frunció el ceño mientras abría el correo electrónico. Para cuando terminó de leer, una oleada de adrenalina lo invadió. Esta chica lo había sorprendido de nuevo. «Disculpen, señores», dijo Alexander poniéndose de pie. «Necesitamos hacer una breve pausa para verificar un detalle». Le entregó el correo electrónico a Grayson, su voz baja y aguda. «Lee esto. Luego explica por qué casi firmamos un contrato que nos ponía todo el riesgo financiero». Grayson se puso pálido, hojeando frenéticamente el documento original. Yo no vi esa línea», tartamudeó. Los socios franceses intercambiaron miradas. Uno de ellos pidió ver el original. Después de unos momentos de revisión, asintieron. «Esta cláusula debe ser enmendada», dijo el socio principal. «Agradecemos su atención a los detalles. El trato fue salvado». Los socios acordaron firmar una vez que se hiciera la revisión, y la tensión en la sala disminuyó. Alexander escaneó los rostros alrededor de la mesa, sabiendo exactamente quién había salvado el día, pero no dijo nada por ahora. A la mañana siguiente, Ellie estaba limpiando la despensa de la oficina, cuando un empleado entró corriendo. «Señorita Parker, el señor Hunt quiere verla en la sala de conferencias»,
Ahora mismo. Ellie dejó caer su paño de limpieza. La ansiedad se encendió. ¿Había cruzado una línea de nuevo? Respiró hondo y entró. El equipo legal senior estaba sentado alrededor de la mesa. Sus ojos se posaron en Ellie como si no perteneciera allí. Alexander estaba de pie a la cabecera, vestido con un traje gris perfectamente a medida, su expresión ilegible. Señorita Parker, comenzó con voz baja pero clara. Ayer, gracias a su correo electrónico, evitamos un grave error con nuestros socios franceses. Se aseguró un trato de $50 millones en nombre del bufete. Le doy las gracias. La sala se quedó en silencio. La cara de Ellie se ruborizó, no por orgullo, sino por las miradas de los demás. Alguien tosió. Alguien más negó con la cabeza. Grayson, sentado cerca del final de la mesa, murmuró lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Es solo una conserje. ¿Qué es esto? Ellie apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Estaba acostumbrada a la condescendencia de maestros, empleadores, personas que nunca vieron su valía. Pero hoy no se quedaría callada. Miró directamente a Grayson, su voz tranquila pero afilada como una cuchilla. Y sin embargo, hice su trabajo mejor que usted, señor. Si no quiere escucharlo de una conserje, tal vez lea el contrato con más cuidado la próxima vez. Una risa débil surgió de la esquina de la sala, rápidamente sofocada. Grayson se puso rojo, a punto de responder, pero Alexander levantó una mano. Suficiente, dijo, barriendo la sala con su mirada. Señorita Parker, puede irse. Y justo cuando ella se dio la vuelta para irse, agregó en voz más baja. Bien hecho. Ellie salió, con el corazón todavía latiendo con fuerza. No sabía si acababa de ganar una victoria o cavar su propia tumba. Pero no se arrepintió. Había hecho lo correcto, y eso era todo lo que importaba. Esa noche, Alexander se sentó en su oficina, las luces de Manhattan brillando más allá del cristal. Sostuvo su teléfono, volviendo a leer el correo electrónico de Ellie. Ni una sola palabra desperdiciada, ni una jactancia. Ella había elegido enviar un mensaje privado, en lugar de señalar a un abogado senior frente a socios extranjeros, un profesionalismo instintivo que rara vez veía incluso en abogados experimentados. Pero lo que más le impactó fue su aplomo al enfrentarse a Grayson. Ella no pidió ser protegida, no necesitaba que él interviniera. Había luchado por sí misma. Recordó un día en Yale, cuando un profesor lo había llamado el chico pobre frente a la clase. Él había respondido con un brillante trabajo, pero en el fondo, siempre había sentido la necesidad de demostrar su valía. Ellie no era así. No actuaba para ganar validación. Actuaba porque creía que era lo correcto. Abrió su laptop y escribió un correo electrónico al jefe de recursos humanos. Desarrolla un plan para un programa de becarios legales, una oportunidad para candidatos fuera de los canales tradicionales. Quiero que se lance este mes. Hizo una pausa y luego agregó otra línea. Asegúrate de que Ellie Parker sea invitada a participar. Esta vez, con salario. Pulsó enviar y se reclinó en su silla. Ellie Parker no era solo una conserje. Era un recordatorio de por qué una vez había luchado por la justicia, no por el prestigio. Y por primera vez en años, Alexander Hunt sintió algo desconocido. Esperanza, no por el bufete, sino por sí mismo. Capítulo 5. Conversaciones bajo las luces. El piso 42 de Hunt & Langford, LLP, estaba en silencio bajo el brillo estéril de las luces de neón blancas, salvo por el golpeteo aislado de las teclas desde una esquina de la oficina. Ellie Parker estaba sentada en un viejo sillón en la sala de archivos, con una pila de documentos legales extendidos frente a ella. Ya no llevaba el uniforme de conserje. Esta noche estaba aquí como voluntaria para el nuevo programa de asesoramiento legal, pro bono, lanzado recientemente por Alexander Hunt. Todavía no entendía del todo por qué la había invitado a unirse, pero no había dicho que no.
no por él, sino por las personas que necesitaban ayuda. Personas como su madre, abandonadas por el sistema. La puerta se abrió con un chirrido. Alexander entró sosteniendo 2 vasos de papel con café. Llevaba una camisa de vestir blanca con las mangas remangadas. Su rigidez habitual de CEO fue reemplazada por algo más humano. «Todavía estás aquí», dijo, dejando una taza frente a Ellie. «Supuse que renunciarías después de la primera noche». Ellie levantó una ceja, tomando la taza, pero sin beber de ella. «No me rindo fácilmente, señor Hunt, y estoy aquí por el trabajo, no por usted». Su tono era agudo, pero no hostil, como si estuviera probando sus límites. Alexander soltó una risa suave y se sentó frente a ella. «Llámame Alexander. Vamos a trabajar juntos muchas noches. No hay necesidad de tratarme como a tu jefe». Escaneó la pila de papeleo. «¿Ya has revisado el caso de la señora Torres? Madre soltera, desalojada después de un aumento ilegal del alquiler». Ellie asintió y deslizó un documento hacia él. «Lo he leído. Las leyes de protección de inquilinos de Nueva York están de su lado, pero el propietario tiene un abogado privado. Necesita una representación sólida, y necesitamos presentar la demanda antes del viernes». Hizo una pausa, encontrándose con su mirada. «¿Planeas dejarme manejar esto sola, o realmente vas a participar?» Alexander sonrió, un destello de desafío en sus ojos. «Realmente no te importa presionarme, ¿verdad, Ellie?» Cogió el documento y lo escaneó. «Bien, lo haremos juntos. Pero no esperes que sea fácil contigo solo porque eres voluntaria». Se pusieron a trabajar. La tensión persistía entre ellos, pero chisporroteaba con energía. Ellie desglosaba las cláusulas legales. Alexander respondía con preguntas difíciles. Debatieron cada detalle. Ellie estaba impresionada por la rapidez con la que él absorbía información compleja, pero también notó la pared que mantenía, como si constantemente estuviera ocultando algo. Cuando el reloj marcó la medianoche, se detuvieron. Ellie miró por la ventana. Las luces de Manhattan brillaban como estrellas contra el cielo oscuro. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, su tono más suave de lo habitual. «Me refiero a este programa. Eres un CEO. Tienes docenas de abogados bajo tu mando. ¿Por qué dedicar tiempo a casos que no dan un centavo?». Alexander la miró, su expresión vacilando brevemente. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, con las manos metidas en los bolsillos. «¿Crees que solo me importa el dinero?». Su voz era tranquila pero con filo, como si ella hubiera tocado una vieja herida. «No», respondió Ellie, volviéndose hacia él. «Pero ocultas tu verdadero yo. Veo cómo trabajas. Te preocupas por la señora Torres, pero no quieres que nadie lo vea». «¿Por qué?». Él se quedó en silencio, con los ojos en la ciudad. Ellie pensó que no respondería, pero luego habló, su voz baja como una confesión. «Porque solía creer en cosas más grandes que yo. La justicia, la igualdad, todos esos ideales elevados. Pero fui traicionado». Se volvió hacia ella, con los ojos ensombrecidos. «La persona en la que más confiaba se marchó. Me dejó con deudas y una lección. Nunca confíes en nadie más que en ti mismo». Ellie sintió que el pecho se le oprimía. No presionó más. Sabía lo que era la traición, aunque de una forma diferente. Había crecido en los proyectos donde los amigos te abandonan en el momento en que aparece algo mejor, pero no había dejado que eso la amargara. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?», preguntó. «Si ya no crees, ¿por qué no te marchas?». Alexander la miró, y por un momento su mirada se suavizó, como si ella hubiera hecho una pregunta que él no se había atrevido a hacerse a sí mismo. «Porque a veces», dijo, «como cuando detectaste el error del contrato o cuando te enfrentaste a Grayson, me recuerda a la persona que yo solía querer ser». Hizo una pausa. Luego soltó una risa corta para enmascarar la emoción. «Eres muy buena para hacer que la gente se cuestione a sí misma, Ellie Parker». Ellie sonrió por primera vez, sin ninguna defensa. «Y tú eres muy bueno para esquivar preguntas, Alexander Hunt». Levantó su taza y tomó un sorbo. «Pero no te dejaré huir para siempre». Volvieron a su trabajo, pero algo había cambiado. La risa comenzó a entrelazarse en los debates.
Sus miradas se detuvieron un segundo más de lo necesario. Ellie comenzó a ver que él no era solo un CEO arrogante. Era alguien que solía soñar, como ella, y que había sido herido por la vida. Y Alexander se sintió atraído por la forma en que ella enfrentaba el mundo, sin amargura, sin autocompasión, a pesar de que tenía todas las razones para llevar ambas. A medida que se acercaba el amanecer, terminaron de redactar la queja para la señora Torres. Ellie bostezó y apiló los documentos. «Lo hicimos bien, ¿verdad?», dijo, cansada pero contenta. «Muy bien», respondió Alexander, con los ojos puestos en ella, con una mirada que no podía nombrar del todo. «Eres talentosa, Ellie. No todos podrían hacer lo que acabas de hacer». Ellie se encogió de hombros mientras se ponía de pie. «No necesito cumplidos. Solo quiero ayudar a personas como ella». Se echó el bolso al hombro y se volvió hacia él. «Pero gracias por darme esta oportunidad, aunque todavía no sé por qué». Alexander sonrió, una sonrisa real esta vez, libre de sarcasmo. «Lo entenderás algún día». Se puso de pie y caminó con ella. «Déjame acompañarte al vestíbulo. Queens no es exactamente seguro a esta hora». Ellie dudó. Luego asintió. Entraron juntos en el ascensor. Las tenues luces proyectaban un brillo suave sobre sus rostros. En el silencio, Ellie sintió algo que no podía definir del todo. No amor, sino comprensión. Como si dos personas que una vez se habían perdido de alguna manera se hubieran encontrado. La noche siguiente, Ellie regresó a la oficina, lista para otro turno largo. Alexander ya estaba allí, con un café recién hecho y una sonrisa tranquila. No mencionaron la conversación de la noche anterior, pero ambos sabían que una puerta se había abierto solo un poco, y bajo las luces de Hunt & Langford, LLP, dos corazones estaban aprendiendo lentamente a confiar de nuevo. Capítulo 6. Rumores y confrontación. El piso 42 de Hunt & Langford, LLP, una vez un faro de esperanza para Ellie Parker, ahora se sentía sofocante bajo el peso de susurros y miradas furtivas. Ella empujó su carro de limpieza por el pasillo, tratando de ignorar la sensación de ojos en su espalda. Desde esa noche trabajando junto a Alexander Hunt en el programa Legal Pro Bono, Ellie había notado un cambio en la atmósfera de la oficina. El personal administrativo evitaba su mirada, y algunos abogados senior murmuraban a sus espaldas mientras ella pasaba. No era ingenua. Sabía exactamente de qué estaban susurrando. Esa mañana, cuando Ellie recogió su horario de recursos humanos, la señora Carter le entregó un trozo de papel con una expresión fría. «Ha sido reasignada para limpiar el sótano a partir de hoy», dijo, sin ofrecer más explicaciones. Ellie agarró el papel. El pecho se le oprimió. El sótano, hogar de viejos archivos, equipos rotos y ni una sola ventana. No era un trabajo, era un castigo. Se dio la vuelta para preguntar por qué, pero una voz cortante resonó desde la esquina de la sala. «Oh, no te veas tan sorprendida, Parker. No todos suben de rango poniéndose cómodos con el jefe». Sofía Langford estaba allí, con los brazos cruzados, su cabello dorado brillando y su sonrisa afilada como una cuchilla. Una abogada senior y la ex de Alexander, la fuente de los rumores, claramente, de que Ellie se había acostado para ganar visibilidad. Ellie sintió que la cara se le ponía roja, pero mantuvo la voz firme. «Si tienes pruebas, tráelas. De lo contrario, no me hagas perder el tiempo». Se dio la vuelta y se marchó, pero las palabras de Sofía se quedaron con ella, resonando en su mente. Esto no era solo chisme, era un ataque a todo lo por lo que Ellie había trabajado. A su dignidad. El sótano estaba mohoso y oscuro. El olor a humedad de los documentos viejos se adhería al aire. Ellie trabajó en silencio. Su orgullo se erosionaba lentamente con cada barrido del trapeador. Había rechazado la lástima de Alexander. Se había enfrentado a Grayson, y sin embargo, aquí estaba, empujada bajo tierra, como si todo lo que había hecho no hubiera significado nada. Comenzó a preguntarse si debería rendirse. No en su sueño,
sino en Hunt and Langford, un lugar donde nunca sería vista como una igual. De vuelta en el piso 42, Alexander Hunt estaba parado en la ventana, con la mandíbula apretada, mientras su asistente le daba las noticias. Los rumores sobre la señorita Parker se están extendiendo rápidamente, dijo el asistente. La gente dice que se acercó a usted para recibir un trato especial. La junta se reunió esta mañana. Votaron para reasignarla al sótano. Están tratando de enviar un mensaje. Alexander apretó los puños. Sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos. Sabía exactamente dónde habían comenzado los rumores. Sophia Langford. Desde su ruptura, ella había intentado mantener el control de la forma que pudiera, pero lo que lo enfureció más fue la cobardía de la junta. No les importaba la verdad. Solo querían sofocar cualquier amenaza a su orden. Y Ellie, con su coraje y brillantez, era una amenaza. «Llama a la junta», dijo Alexander con voz como el hielo. Ahora. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias principal, la misma sala donde Ellie, una vez, había salvado un trato multimillonario. Alrededor de la mesa se sentaron la junta, Grayson, Sophia y otros 3 abogados senior. Alexander permaneció de pie en la cabecera de la mesa, con las manos en los bolsillos, la tensión irradiando de él. «Necesitamos hablar de Ellie Parker», comenzó, con voz baja pero afilada como una cuchilla. Una conserje que evitó un error crítico en un contrato y ha estado contribuyendo a nuestro programa pro bono. Entonces, díganme, ¿por qué está limpiando el sótano? Grayson tosió, echando un vistazo a Sofía. «Señor Hunt, hay rumores sobre un comportamiento inapropiado. No podemos permitir que una empleada de bajo nivel empañe la reputación del bufete». ¿Rumores? El labio de Alexander se curvó mientras su mirada se posaba en Sofía. «No necesito adivinar de dónde vinieron, pero si te sientes amenazada por Ellie Parker, porque ella es mejor en esto que tú, entonces tal vez el problema eres tú, no ella». Sofía se rió, una risa frágil, forzada. «No hablas en serio, ¿verdad, Alexander? Es una conserje. La dejaste entrar en tu proyecto personal, y ahora todo el bufete se está riendo a tus espaldas». Alexander se acercó a ella, su voz cortante. «¿Se están riendo a mis espaldas? ¿O se están riendo porque están aterrorizados de que una chica sin un título de la Ivy League pueda estar superándolos a todos?» Se volvió hacia la junta. «Propongo el lanzamiento de un programa de becarios legales, una oportunidad de formación formal para candidatos pasados por alto como Ellie. Si no lo apoyan, lo financiaré yo mismo. Y Ellie Parker será la primera en ser aceptada». Grayson se puso de pie, su voz temblando. «Esto es un bufete de abogados, no una caridad. No podemos tener a una chica de limpieza representando a Hunt and Langford». Alexander lo miró fijamente, con voz tranquila pero dominante. «Si ella te amenaza tanto, entonces tal vez ella debería estar dirigiendo este lugar». Se dio la vuelta y salió, dejando la sala en un silencio atónito. Esa noche, Ellie se sentó en el sótano. La luz parpadeante de una vieja lámpara de escritorio proyectaba sombras en las paredes. Abrió su laptop y comenzó a preparar los archivos del caso de la señora Torres, aunque no estaba segura de que se le permitiera verlos hasta el final. No se había rendido, no por Alexander, sino por sí misma. Un golpe sonó. Ellie levantó la vista para ver a Alexander parado en la entrada, las mangas remangadas. El borde frío en sus ojos se suavizó. «Todavía estás trabajando», dijo, un toque de sorpresa en su voz. «Incluso después de que te enviaron aquí abajo». Ellie se encogió de hombros, cerrando su laptop. «No lo hago por ellos, lo hago por las personas que me necesitan». Se puso de pie para enfrentarlo. «¿Y tú? ¿Por qué estás aquí?» Alexander entró en la sala. Su mirada se fijó en la de ella. «Porque te quiero de vuelta en el programa, y porque acabo de decirle a la junta que pueden aceptarte o lidiar conmigo». Hizo una pausa, su voz bajando. «Te mereces algo mejor que este sótano, Ellie». Ella lo miró, sus emociones atrapadas en algún lugar entre la creencia y la duda. «No necesito que luches por mí», dijo en voz baja. «Solo necesito una oportunidad justa». Él asintió. La esquina de su boca se contrajo en algo parecido a una sonrisa. «Entonces la tendrás.
El programa de becarios legales se está llevando a cabo, y quiero que seas la primera. Se dio la vuelta para irse. Luego miró hacia atrás. ¿Y Ellie? No dejes que te hagan dudar de ti misma. No valen la pena. Ellie se quedó quieta, la luz tenue parpadeando en su rostro. Por primera vez, no se sintió sola en esta lucha, pero también sabía que el camino por delante todavía era largo, y estaba lista para enfrentarlo con su dignidad intacta. Todavía sigues la historia. Si esta historia te encontró fuera de Soul Stories, te invitamos a casa, a donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Capítulo 7. La carta en la lluvia. La lluvia caía sobre Queens, convirtiendo las calles fangosas en espejos brillantes bajo el tenue resplandor de las farolas. Ellie Parker estaba parada en el sótano de Hunt and Langford LLP, agarrando una escoba en la mano. Sus ojos ardían, pero estaban cansados. Había soportado los rumores, las miradas despectivas y la oscuridad mohosa de este lugar. Pero esa mañana la había empujado más allá de su límite. Durante la reunión de todo el personal, Sophia Langford, con una sonrisa afilada como el cristal, agradeció públicamente a Ellie frente a cientos de empleados. «Deberíamos reconocer a la señorita Parker», dijo Sofía con una voz almibarada, falsamente dulce. «No todos pueden fregar pisos y llamar la atención del CEO». La sala estalló en carcajadas, risas que cortaron la dignidad de Ellie como 1000 cuchillos pequeños. La junta, incluido Grayson, se quedó en silencio. Nadie la defendió. Ella estaba parada en la esquina con su uniforme de conserje, sintiéndose completamente expuesta y despojada frente a la multitud. Estaba lista para responder, pero su teléfono vibró. Un mensaje del hospital. La condición de María ha empeorado. Se requiere cirugía de emergencia. Se necesita un pago inmediato de 20,000. Sus rodillas casi cedieron. Su madre era la razón por la que seguía luchando, pero ahora el sueño de convertirse en abogada se sentía como una broma cruel. Regresó al sótano, abrió su laptop y escribió su renuncia. Renuncio, con efecto inmediato. Pulsó enviar y no miró hacia atrás. El pequeño apartamento en Queens olía a antiséptico y desesperación. Ellie estaba sentada al lado de su madre, Marie, que yacía inmóvil debajo de la máscara de oxígeno. «No te preocupes», susurró Marie. «Estaré bien». Pero Ellie sabía que no era así. Su madre no estaba bien, y ella tampoco. Había luchado toda su vida, desde los barrios bajos hasta las largas noches, estudiando bajo una lámpara tenue, hasta el sótano de Hunt and Langford. Pero hoy se había rendido. Los rumores, la humillación y las aplastantes facturas del hospital habían agotado cada gota de fuerza de ella. En Manhattan, Alexander Hunt estaba en su oficina en el piso 42. El correo electrónico de renuncia de Ellie ardía como una herida en su pantalla. Había oído lo que había sucedido esa mañana. Su asistente le había dado un informe completo. La cruel puñalada de Sofía, el silencio de la junta, la risa. Sus puños golpearon su escritorio. La rabia lo inundó. Había luchado contra la junta para proteger a Ellie. No esperaba que llegaran tan lejos, y ahora ella se había rendido. Cogió su teléfono. «Encuentra la dirección de la casa de Ellie Parker», le dijo a su asistente. Ahora, la lluvia golpeaba contra el parabrisas de su Mercedes mientras conducía a Queens. No tenía idea de lo que iba a decir. Alexander Hunt no perseguía a la gente. No se disculpaba. Pero Ellie no era cualquiera. Era la única persona que le recordaba a quién solía ser. Su pensión emergió del aguacero, pintura descascarada, escaleras oxidadas. Salió a la lluvia, su traje empapado, y llamó a la puerta de la unidad 3B. Nadie respondió. Llamó de nuevo, más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió. Ellie estaba allí con una vieja sudadera con capucha, los ojos rojos, pero su mirada era de acero. «Señor Hunt», dijo, su voz una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Qué está haciendo aquí?»
Alexander miró más allá de ella. Su corazón se retorció al ver a Marie en la cama. El silbido del ventilador llenaba el silencio. Eli, sé lo de la reunión, lo de los rumores, lo de Sofía. No puedes dejar que ganen. Eli se cruzó de brazos, bloqueando la puerta. ¿Ganar? Ya lo hicieron. Renuncio porque no puedo seguir trabajando en un lugar que me despoja de mi dignidad. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. Usted no entiende, Alexander. Usted es el CIO. Yo solo soy la conserje. Él se acercó. La lluvia se deslizaba por su cara. Sí entiendo. Una vez fui un chico pobre en Ohio, ridiculizado por soñar con la facultad de Derecho. Sé lo que es ser despedido. Hizo una pausa, bajando la voz. Tu madre está enferma. Puedo pagar las facturas del hospital. No necesitas marcharte. Vuelve. El cuerpo de Eli se puso rígido. Sus ojos se encendieron de ira. ¿Cree que vendería mi orgullo por dinero? No necesito su lástima, Alexander. Se movió para cerrar la puerta, pero él la detuvo. Espera, dijo, su voz casi suplicante. No estoy tratando de comprarte. Estoy tratando de darte la oportunidad que te mereces. Sacó un sobre empapado de su abrigo. Lee esto. Si todavía quieres que me vaya después, me iré. Eli dudó. Luego tomó el sobre y cerró la puerta, dejando a Alexander parado solo en la lluvia, sus ojos llenos del mismo dolor que el chico de Ohio, que una vez le dijeron que nunca sería suficiente. Adentro, Eli se sentó a la mesa, con las manos temblando mientras abría el sobre. La tinta estaba manchada por la lluvia, pero la letra todavía era legible, cada palabra grabada profundamente en su corazón. Eli, no soy bueno pidiendo disculpas, pero te debo una. Me equivoqué al dejar que te enfrentaras sola a la junta. Eres la única persona en Hunt and Langford lo suficientemente valiente como para decir la verdad, para mantenerte firme, incluso cuando el mundo intentó derribarte. Solía ser como tú, un chico pobre que trabajaba en una tienda de comestibles, del que se reían por soñar con la facultad de Derecho. Ascendí, pero en algún momento perdí mi razón. Me recordaste que una vez luché por la justicia, no por el prestigio. No te rindas, no por mí, sino por ti misma. Mereces ser vista. Lucharé por tu lugar, no por lástima, sino porque creo en ti. Alexander. Eli dobló la carta. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No lloraba de tristeza, sino porque por primera vez alguien la había visto. Alexander no solo se había disculpado, había abierto una parte de sí mismo que sabía que pocos habían visto. Miró a su madre, que todavía dormía. Marie siempre había dicho, no dejes que el mundo te haga dudar de ti misma. Eli se secó las lágrimas, agarrando la carta contra su pecho. Se sentía dividida, no por el dinero, no por la oferta, sino porque en Alexander veía a alguien que una vez había perdido el camino, al igual que ella, y ahora estaba tratando de encontrar el camino de regreso. La lluvia todavía caía afuera, pero dentro del corazón de Eli, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza se agitó. Capítulo 8. La abogada sin nombre. El Tribunal de Vivienda de Manhattan estaba en silencio bajo el tenue resplandor de la luz de la mañana. Los pasos resonaban en sus desgastados pisos de piedra, mezclándose con los murmullos de inquilinos ansiosos que esperaban sus audiencias. Ellie Parker estaba parada frente a un espejo roto en el baño de mujeres, ajustando un blazer prestado de su compañera de piso. No era un traje de abogado caro, pero no necesitaba pulcritud hoy. Estaba aquí para ayudar a Rosa Torres, una madre soltera, a luchar contra un desalojo ilegal. Ellie apretó la carpeta de archivos en su mano y respiró hondo. La carta de Alexander Hunt, aunque se quedó en casa, todavía resonaba en su mente. No te rindas, te mereces esto. Desde que renunció a Hunt and Langford LLP, Ellie había pasado 3 días preparando este caso. No lo estaba haciendo por dinero. La señora Torres no tenía nada que dar. Lo hizo porque era lo correcto, porque las palabras de Alexander
habían reavivado algo dentro de ella. Había estudiado las leyes de protección de inquilinos de Nueva York. Había entrenado a la señora Torres sobre cómo presentarse en la corte y había preparado cada documento de apoyo. Hoy, la señora Torres se representaría a sí misma, pro se, pero Ellie estaría a su lado, dándole papeles, susurrándole orientación. Entró en la sala del tribunal con ojos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. La sala estaba llena, extraños llenando los bancos públicos. La señora Torres, con un suéter desgastado, apretó la mano de Ellie, sus ojos ansiosos. Del lado del demandante estaba un abogado con un traje elegante de un gran bufete, afirmando con confianza. La señora Torres no pagó el alquiler aumentado, que subió de $1,200 a $2,000, violando así su contrato de arrendamiento. El desalojo es legal. Ellie garabateó notas, inclinándose para tranquilizar en voz baja a la señora Torres. Sabía que el abogado contrario estaba pasando por alto un punto legal crítico. Cuando el juez, un hombre de rostro severo de unos 50 años, llamó a la señora Torres, Ellie le entregó el archivo resaltado. La señora Torres se puso de pie, con la voz temblorosa. Su señoría, no estoy de acuerdo con el desalojo. El propietario subió el alquiler sin previo aviso. Miró a Ellie con impotencia. Con el permiso del juez, Ellie se puso de pie. Su voz era clara. Su señoría, soy Ellie Parker. Estoy ayudando a la señora Torres como voluntaria. ¿Puedo aclarar con documentos de apoyo? El juez levantó una ceja. ¿No es abogada? Ellie negó con la cabeza. No, señor. Pero he estudiado este caso exhaustivamente y tengo pruebas para presentar. Él asintió. Proceda. Ellie dio un paso adelante. Según la sección 7, artículo 223b de la Ley de Inquilinos de Nueva York, los propietarios deben dar un aviso de al menos 60 días para un aumento de alquiler. La señora Torres recibió solo un mensaje de texto una semana antes. Esto viola ese estatuto. Aquí están el contrato de arrendamiento y el mensaje como prueba. Entregó los documentos, su voz tranquila pero aguda. El abogado contrario objetó. Trató de desconcertar a la señora Torres con preguntas de procedimiento, pero Ellie le susurró sugerencias, tranquilizándola. Cuando el abogado sacó a colación un precedente, esperando confundirla, Ellie se puso de pie de nuevo. Su señoría, en Rivera contra el propietario, 2018, el tribunal dictaminó que los aumentos de alquiler ilegales anulan los procedimientos de desalojo. La señora Torres tiene derecho a permanecer y solicitar daños y perjuicios. Su argumento fue preciso. El abogado contrario vaciló, hojeando papeles con pánico. En la última fila, Alexander Hunt estaba sentado en silencio. Su traje gris se mezclaba con la multitud. Había venido después de que su asistente mencionara un caso de vivienda pro bono. No había planeado acercarse a Ellie, solo verla después de la carta que le dejó bajo la lluvia. Pero mientras ella hablaba con confianza y claridad moral, su corazón latía con fuerza. Ellie no era solo brillante, era una abogada nata con el fuego que él había olvidado hace mucho tiempo. Y en ese momento, mientras miraba al juez a los ojos sin inmutarse, se dio cuenta de que no solo la respetaba, la amaba, no por su talento, sino por su corazón, un corazón que luchaba por los olvidados. El juez se aclaró la garganta. Solicitud de desalojo denegada. Se ordena al propietario que pague daños y perjuicios a la señora Torres, según la ley aplicable. La señora Torres rompió a llorar, abrazando a Ellie. Algunos espectadores murmuraron elogios, y el juez asintió con la cabeza. Bien hecho, señorita Parker. Rara vez veo a alguien tan preparado que no sea abogado. Ellie sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, su señoría. Solo quería ayudar a la señora Torres. Hizo una pausa, luego miró a la sala del tribunal. Y quiero agradecer a alguien que me recordó que no debía rendirme justo cuando pensé que no podía seguir adelante. Esa persona sabe quién es. Alexander bajó la cabeza, ocultando la mezcla de emoción en su expresión.
Ella no había dicho su nombre, pero la gratitud en su voz era para él. Su carta la había alcanzado, al igual que ella lo había alcanzado a él. Sabía que ella no lo necesitaba, pero él quería estar a su lado, para aprender de ella a vivir con corazón de nuevo. Ellie salió del juzgado a la luz de la mañana de Manhattan. El sol se abrió paso entre las nubes, brillando en su rostro. La señora Torres le tomó la mano con fuerza, repitiendo sus agradecimientos. «Eres mi ángel», susurró. Ellie negó con la cabeza. «Solo hice lo correcto». Cuando la señora Torres se fue, Ellie se quedó por un momento, respirando el aire fresco. No sabía que Alexander había estado allí, pero sentía algo. Su presencia, tal vez. Sus palabras aún con ella. En el coche de regreso a Hunt and Langford, LLP, Alexander miró por la ventana, imágenes de Ellie inundando su mente. El programa de becarios legales había sido aprobado, y se aseguraría de que ella fuera la primera, no porque la amara, sino porque se lo merecía, y porque él quería aprender de ella a creer en la justicia de nuevo. Ellie regresó a su apartamento en Queens, colocando los documentos suavemente sobre la mesa. Su madre, todavía débil, sonrió. «Me hiciste sentir orgullosa hoy», dijo Marie. Ellie tomó la mano de su madre. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Sacó la carta de Alexander del cajón y la leyó una vez más. Estaba lista para seguir luchando, no solo por sí misma, sino por todas las Torres que todavía esperaban ser vistas. Estás viendo Soul Stories, exclusivo de nuestro canal. Si todavía estás con nosotros, deja un comentario. Los leemos y los valoramos todos. Suscríbete para apoyar más historias originales y sinceras. Gracias por ser parte de la familia de Soul Stories. Capítulo 9. El camino de un becario legal. Las brillantes luces de Hunt and Langford LLP relucían bajo el brillo de las luces LED. Pero para Ellie Parker, el brillo ya no se sentía ajeno. Hace 2 semanas, había recibido un correo electrónico de Alexander Hunt, informándole que había sido seleccionada para el programa de becarios legales, una iniciativa diseñada para capacitar a candidatos que provenían de fuera de los canales de reclutamiento tradicionales. Había dudado. El recuerdo de los rumores y la humillación durante la reunión de la empresa todavía la perseguía. Pero la carta de Alexander, con su tinta manchada por la lluvia, había reavivado un fuego dentro de ella. Regresó no por él, sino para demostrar su valía a Hunt and Langford y a sí misma. Hoy era su primer día como becaria legal. Estaba sentada en la sala de capacitación, un espacio elegante con mesas de madera y una pantalla del tamaño de una pared. Otros 4 candidatos, todos graduados de escuelas de leyes de élite, le daban miradas de reojo llenas de curiosidad y un escepticismo silencioso. Ellie llevaba un blazer prestado, su cabello recogido, un bolígrafo agarrado con fuerza en la mano. Sabía lo que estaban pensando. ¿Qué hace la conserje aquí? Pero no le importaba. Estaba aquí para aprender, para trabajar y para aprovechar una oportunidad que nadie podía quitarle. Helen Carter, la abogada supervisora, repartió la primera tarea: un análisis de una disputa simulada de un contrato internacional. «Tienen 3 días para preparar sus informes y presentarlos a la Junta», dijo. «Muéstrenos lo que tienen». Ellie garabateó notas. Su mente ya analizaba cláusulas contractuales y precedentes legales. Esto no era solo un ejercicio, era su oportunidad de demostrar que pertenecía. En los días que siguieron, Ellie trabajó sin descanso. De día, se enterraba en la biblioteca de leyes del bufete, estudiando gruesos tomos legales y sentencias en línea. Por la noche, regresaba al apartamento en Queens, escribiendo su informe bajo la tenue lámpara de escritorio. Su madre, Marie, todavía débil por la cirugía, le sonreía desde la cama. «Me haces sentir orgullosa», susurró. Ellie le tomó la mano, el corazón pesado con el peso de las facturas impagas. Pero la semana pasada, algo extraño había sucedido. El hospital había llamado para informarle
que todos los costos de la cirugía y el tratamiento de Marie habían sido cubiertos por completo por un donante anónimo. Ellie sospechaba de Alexander, pero no preguntó. Su orgullo no se lo permitía. Lo que ella no sabía era que Alexander, desde su oficina en el piso 42, había arreglado todo en silencio. Después de que ella lo rechazara en la lluvia, él entendió que ella nunca aceptaría la caridad, pero no podía soportar verla cargarlo todo sola. Se acercó al hospital a través de la fundación benéfica del bufete y solicitó que su identidad se mantuviera oculta. Ella no necesita saberlo, le dijo a su asistente. Solo asegúrate de que su madre reciba lo que necesita. No lo hizo para ganársela. Lo hizo porque creía que ella merecía la libertad de perseguir sus sueños, sin ser aplastada por el peso de la supervivencia. Alexander observaba desde lejos, leyendo los informes semanales de Carter. Ellie hacía las preguntas más difíciles, detectaba un error en las garras que los demás pasaban por alto, y trabajaba con un nivel de concentración que dejaba a Helen Carter atónita. Alexander estaba orgulloso, pero era más que eso. No solo quería que ella tuviera éxito, quería estar cerca de ella, para aprender de la resiliencia y el corazón que llevaba como una armadura. El día de la presentación llegó rápidamente. Ellie estaba parada en la sala de conferencias principal del bufete, el mismo lugar donde una vez fue humillada por Sophia Langford. La junta, Grayson, Sophia y 3 abogados senior estaban sentados alrededor de la mesa, sus expresiones frías y evaluadoras. Alexander estaba sentado a la cabecera, su traje azul marino impecable, sus ojos ilegibles, pero silenciosamente expectantes. Ellie fue la última en presentar. Respiró hondo y dio un paso adelante, con el informe en la mano. Damas y caballeros, este caso hipotético involucra una disputa de contrato internacional con respecto a los términos de compensación. La cláusula 12.4 impone una penalización del 20% por retrasos en la entrega por parte de la parte A. Sin embargo, esto contradice el artículo 74 de la CISG, que exige limitaciones razonables a los daños, citó estatutos, analizó precedentes y propuso enmiendas claras. Su voz era firme, precisa. Sofía se cruzó de brazos, buscando fallas, pero Ellie había anticipado cada pregunta. Recomiendo renegociar la cláusula 12.4 para alinearla con los estándares internacionales y proteger los intereses de la empresa, concluyó, mirando a la junta a los ojos. Se hizo el silencio. Helen Carter asintió, garabateando notas. Grayson murmuró. Impresionante para alguien sin formación legal formal. Sofía se burló en voz baja, pero no dijo nada. Alexander se puso de pie, con los ojos fijos en Ellie. Señorita Parker, dijo. Su informe será revisado para su inclusión en casos reales. Bien hecho. Ellie salió de la sala, con el corazón latiendo con fuerza. Se había mantenido firme frente a las mismas personas que una vez la despidieron. Pero al regresar a la sala de capacitación, su teléfono sonó. Señorita Parker, llamamos para confirmar que la siguiente fase del tratamiento de su madre también ha sido pagada en su totalidad por el mismo donante anónimo. Ellie agarró el teléfono. Sus pensamientos se arremolinaban. Sabía que era Alexander. Nadie más tenía el motivo o el corazón. Quería confrontarlo, pero en el fondo también sentía la sinceridad detrás de ello. Esa tarde, Alexander llamó a Ellie a su oficina. Ella entró y lo encontró parado al lado de su escritorio, sosteniendo una pequeña tarjeta. La luz del sol entraba por las ventanas, proyectando un brillo en su expresión firme. «Esto es para ti», dijo, entregándole la tarjeta. «Tu identificación oficial de becaria legal. Esto no es un regalo mío, Ellie. Esto es algo que te ganaste». Ella tomó la tarjeta, sus dedos trazando las palabras grabadas. Ellie Parker, becaria legal. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuvo. «Gracias, Alexander», dijo, su voz firme. «Pero sé lo del hospital. ¿Por qué lo hizo y no me lo dijo?»
Él parpadeó, sorprendido de que ella se hubiera enterado. Se acercó, con voz baja, porque sabía que nunca lo aceptarías, pero no podía dejar que lo llevaras todo sola. No lo hice por lástima. Lo hice porque creo en ti, y quería que tuvieras la oportunidad de luchar en tus propios términos. Ellie lo miró, dividida entre el enojo y la gratitud. Inhaló profundamente. No lo defraudaré, pero necesito ser clara. Seguiré mi propio camino. No necesito que nadie me guíe, ni siquiera usted. Alexander sonrió genuinamente. No lo dudo, pero si me lo permites, me gustaría caminar a tu lado. No para guiar, sino para ver hasta dónde llegarás. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de admiración y algo más profundo. Ellie asintió. Luego se dio la vuelta para irse. La insignia la agarró con fuerza en su mano como una promesa. Ya no era la chica que fregaba pisos. Ella era Ellie Parker, becaria legal, y demostraría su valía. Esa noche, Ellie se sentó al lado de su madre, contándole el día. Marie le tomó la mano, sus ojos brillando. «Me haces sentir orgullosa», susurró. Ellie sonrió a través de sus lágrimas. Pensó en Alexander, no solo como el hombre que abrió una puerta, sino como alguien que creyó en ella cuando ella ya no podía. Ahora sentía una conexión, como si dos corazones, que una vez se habían perdido, finalmente estuvieran encontrando su camino el uno hacia el otro. Capítulo 10. El contrato de dos corazones. La luz del sol de principios de verano entraba por las ventanas de la pequeña oficina en el piso 42 de Hunt & Langford LLP, proyectando rayos dorados sobre el escritorio de nogal de Ellie Parker. Hace 2 años, esta habitación había sido una sala de descanso para conserjes, llena de sillas desgastadas y el olor a café viejo. Ahora era su oficina privada, un símbolo de su viaje y del respeto que se había ganado. Vestida con un blazer azul perfectamente ajustado, Ellie miró la placa con su nombre en la puerta. Ellie Parker. Su corazón se hinchó de orgullo, gratitud y un toque de incredulidad por lo lejos que había llegado. Durante los últimos 2 años, Ellie y Alexander habían trabajado codo a codo en el programa de extensión legal pro bono del bufete, apoyando a inquilinos como Rosa Torres. Los debates nocturnos bajo las luces fluorescentes de la oficina los habían acercado. Alexander ya no era el CEO arrogante que una vez se burló de ella. Ahora era su socio en el trabajo y en el propósito, que respetaba profundamente su integridad. Y Ellie, con su honestidad inquebrantable y su corazón feroz, lo había ayudado a redescubrir los ideales que había enterrado durante mucho tiempo. Sus sentimientos habían crecido lentamente a través de miradas, risas compartidas y largos silencios cargados de significado. Hoy, Alexander estaba sentado frente a ella, su mirada más seria de lo habitual. «Ellie, hay algo que necesito decir». Hizo una pausa, girando un bolígrafo plateado entre sus dedos, un viejo hábito cuando estaba nervioso. «Cuando te conocí, había olvidado quién solía ser. Solo un chico pobre de Ohio, trabajando en una tienda de la esquina, soñando con convertirse en abogado para luchar por la justicia. El éxito me hizo arrogante. Pensé que solo los graduados de la Ivy League importaban. Pero tú cambiaste eso». El corazón de Ellie latió con fuerza. Nunca lo había oído hablar con tanta honestidad. «Alexander, no tienes que decir todo esto. Sé lo que has hecho. Las donaciones al hospital, el programa de becarios legales. Nunca te lo agradecí como es debido». Alexander negó con la cabeza y se puso de pie. Se acercó y sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo, colocándola suavemente frente a ella. «Lee esto. Lo dice mejor de lo que yo podría». Ellie lo abrió. Sus ojos se posaron en el título. Contrato para el futuro. Solo había una cláusula escrita con su letra nítida. Cláusula 1. Ellie Parker y Alexander Hunt acuerdan construir un futuro juntos, basado en el respeto, la confianza y el amor. Ella se rió a través de sus lágrimas. Por supuesto, esto no era una propuesta. Todavía no.
Era una confesión escrita en el único idioma que un abogado como él conocía mejor. ¿Hablas en serio?, preguntó. Su voz temblaba, medio divertida. ¿Un contrato? ¿No puedes simplemente decirlo como una persona normal? Alexander sonrió, sus ojos suaves. Soy un abogado, Ellie. Soy mejor con los contratos que con los discursos. Pero si lo quieres simple y llanamente, te amo. No porque seas brillante o porque me cambiaste. Te amo porque eres tú, la única persona que me hace querer ser un hombre mejor. Ellie se puso de pie, de cara a él. Su corazón latía salvajemente. Una vez había dudado de él. Pensó que era solo otro ejecutivo privilegiado. Pero en estos 2 años, él había demostrado ser alguien que creía en ella incluso cuando ella dudaba de sí misma. Sostuvo el contrato, con la voz firme. Lo firmaré, Alexander, pero solo como socia igualitaria, no como empleada, no como alguien a quien rescataste. Construimos este futuro juntos, codo a codo. Él tomó su mano, cálida y firme. Socios igualitarios, repitió sonriendo. Eso es todo lo que siempre he querido. Y allí estaban, en una habitación una vez reservada para conserjes, ahora bañada por la luz de Manhattan, escribiendo un nuevo tipo de contrato, uno sellado no por la ley, sino por el amor. 3 años después, la luz del sol de mayo entraba a raudales por las amplias ventanas de Hunt and Langford LLP, brillando sobre una nueva placa de identificación. Ellie Parker, Esquire. Había obtenido su doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Brooklyn, aprobado el examen de abogacía de Nueva York, con distinción, y ahora era una abogada con licencia. Su viaje de limpiar pisos a convertirse en una de las abogadas jóvenes más prometedoras del bufete fue un testimonio de perseverancia, compasión e integridad inquebrantable. Se paró en su oficina, una vez la sala de descanso de la conserje, y miró el reluciente horizonte de Manhattan. Pero su verdadero éxito no se midió por contratos multimillonarios o victorias en los tribunales. Fue en el programa Pro Bono que ella y Alexander habían expandido, llevando justicia a aquellos que el sistema había dejado atrás. Desde madres solteras como Rosa Torres hasta familias de inmigrantes con dificultades, Ellie había representado a cientos, poniendo su corazón en cada caso. No era solo una abogada, era una llama de esperanza. Su madre, Marie, ahora más sana, vivía en un apartamento pequeño pero acogedor en Queens, cuidada por los ingresos estables de Ellie, y en silencio, una donación de Alexander, que Ellie finalmente había aceptado con gratitud, a menudo bromeando con él por ser un filántropo secreto en traje. Ellie continuó visitando escuelas comunitarias, inspirando a los estudiantes a perseguir sus sueños, recordándoles que no se necesita privilegio para cambiar el mundo. Hoy fue especial. Ellie entró en el juzgado de Manhattan, no para discutir un caso, sino para comenzar un nuevo capítulo. Llevaba un simple vestido blanco hasta la rodilla, su cabello suelto en ondas, sus ojos brillando de alegría. Alexander la esperaba en el pasillo, vestido con un traje negro elegante, con una sonrisa rara pero genuina en su rostro. Habían elegido una boda en el juzgado, sin extravagancias, sin grandes salones de baile, solo una ceremonia tranquila, sincera y profundamente sentida, al verdadero estilo de Ellie y Alexander. La sala del tribunal estaba suavemente decorada con flores blancas y llena de solo unos pocos amigos cercanos. Marie estaba sentada en la primera fila, con lágrimas rodando por sus mejillas. Algunos colegas de Hunt and Langford, incluida Helen Carter, sonrieron en un apoyo silencioso. Incluso Sophia Langford estaba presente, su severidad suavizada después de presenciar la brillantez de Ellie, ofreciendo un cortés asentimiento desde la parte de atrás. La jueza, una mujer mayor que una vez había presidido el caso de desalojo de Rosa Torres, estaba en el estrado con calidez en sus ojos. «Estamos aquí para presenciar la unión de Ellie Parker y Alexander Hunt», comenzó.
Pero me han dicho que han elegido una forma muy legal de intercambiar votos. Alexander dio un paso adelante y sacó un papel cuidadosamente doblado, un nuevo contrato, escrito con su letra familiar. Se lo entregó a Ellie, sus ojos brillando de afecto. Hace 3 años te di un contrato sobre la construcción de un futuro. Hoy quiero firmar uno nuevo, con la eternidad en mente. Ellie lo abrió y sonrió a través de sus lágrimas. Cláusula del alma. Ellie Parker y Alexander Hunt prometen amarse, honrarse y luchar por la justicia juntos, para siempre. Ella se rió, con la voz temblorosa. Todavía no puedes decirlo como una persona normal, ¿verdad? Él tomó sus manos, su voz baja pero llena de emoción. Te amo, Ellie, no solo porque eres la mejor abogada que conozco, sino porque me enseñaste a vivir con un corazón. Quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti. Ellie apretó sus manos, su mirada inquebrantable. Yo también te amo, Alexander, y firmo este contrato no solo como abogada, sino como la mujer que estará a tu lado, igual y verdadera, mientras construimos algo mejor juntos. Ella firmó, él firmó. Las risas se extendieron por la sala. La jueza sonrió. Por la autoridad que se me confiere, ahora los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. Alexander atrajo a Ellie a sus brazos y la besó suavemente mientras sus invitados estallaban en un cálido aplauso. Marie se secó las lágrimas de alegría y susurró: «Encontraste tu felicidad, mi niña». Después de la ceremonia, Ellie y Alexander regresaron a Hunt and Langford, no para trabajar, sino para organizar una pequeña reunión para el equipo pro bono. Se sentaron rodeados de personas que se habían convertido en familia, jóvenes abogados, antiguos clientes como Rosa y estudiantes de la comunidad. Alexander levantó una copa. Su mirada se detuvo en Ellie. «Por la justicia», dijo, «y por personas como Ellie que nos recuerdan que el corazón importa tanto como la ley». Ellie sonrió y le apretó la mano debajo de la mesa. Afuera de la ventana, Manhattan bullía de vida, pero para ella, ahora se sentía diferente. Ella no era solo una abogada exitosa. Era un sueño hecho realidad para sí misma y para todos los que una vez habían sido dejados atrás. Este no era un final de cuento de hadas. Era un testimonio de perseverancia, de principios y de amor. Y en esa oficina que una vez olía a café viejo, Ellie y Alexander escribieron un nuevo tipo de ley. Amor, respeto, nunca rendirse. Bajo las luces de Manhattan, caminaron hacia el futuro juntos, completos y finalmente en casa.